La investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas, una correlación, sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. Por ejemplo, se puede investigar la correlación entre tiempo invertido en estudiar una materia y las calificaciones obtenidas. Existen dos razones esenciales por las que los investigadores se interesan por estas relaciones estadísticas entre variables y se motivan a realizar una investigación correlacional. La primera es porque no creen en la relación entre estas variables sea accidental, es decir, un investigador aplicaría una encuesta cuya utilidad es conocida un grupo de personas previamente elegidas. La segunda razón por la que este tipo de investigación es conducida, en lugar de la experimentación, es por la relación estadística causal entre las variables. De esta manera, los investigadores no pueden manipular las variables de forma independiente, puesto que es imposible, impráctico y poco ético. Usualmente se cree que la investigación correlacional debe involucrar dos variables cuantitativas, como puntajes resultados del número de eventos repetidos dentro de un margen de tiempo. Sin embargo, la característica más importante de la investigación correlacional es que las dos variables tratadas son medidas sin ser manipuladas y los resultados son ciertos independientemente del tipo de variable, cuantitativa o cualitativa. Se define el término de correlación como la relación entre dos variables. El propósito principal de utilizar correlaciones en el ámbito investigativo es averiguar qué variables se encuentran conectadas entre sí. De esta manera, se entiende científicamente un evento específico como una variable. El cambio de una de ellas se puede asumir como será el cambio de la otra, que se encuentra directamente relacionada con la misma. En este proceso, requiere que el investigador utilice variables que no pueda controlar. Un investigador puede estar interesado en estudiar una variable A y su relación e impacto sobre una variable B. La investigación correlacional tiene sus bases en numerosas pruebas estadísticas que señalan coeficientes de correlación entre variables. Estos coeficientes son representados numéricamente para indicar la fuerza y dirección de una relación. La característica distintiva de la investigación correlacional es que ninguna de las variables involucradas es manipulada. De igual manera, no importa cómo o dónde se miden las variables, un investigador podría observar a los participantes en su entorno cerrado o en un entorno abierto. De hecho, hay tres técnicas de recolección de datos que suelen ser las que se utilizan comúnmente para recopilar la información en una investigación correlacional: observación natural, encuestas y cuestionarios y análisis de información. De igual manera, la correlación entre las variables puede ser positiva, directamente proporcional, o negativa, inversamente proporcional, indicando la manera en la que esta variable puede afectar a la otra. Usualmente, se cree que la investigación correlacional
debe involucrar dos variables cuantitativas como puntajes, resultados del número de eventos repetitivos, dentro de un margen de tiempo. Sin embargo, las características más importantes de la investigación correlacional es que las dos variables tratadas son medidas sin ser manipuladas y los resultados son ciertos independientemente del tipo de variable, cuantitativo o cualitativo. Dentro del proceso de investigación correlacional, el investigador no siempre tiene la oportunidad de elegir las variables que quiere estudiar. Cuando esto sucede, se dice que está llevando una investigación semi-experimental. Observación natural. El primero de los tres tipos de investigación correlacional es la observación natural. De esta manera, el investigador observa y registra las variables dentro de un ambiente natural sin interferir en el transcurso de estas. Este método es un tipo de investigación de campo. Podría ser que un investigador esté observando personas en una tienda de abarrotes, en el cine, el patio de una escuela, una cafetería, etc. Los investigadores que generalmente participan en este tipo de recopilación de datos hacen las observaciones lo más discretamente posible para que los participantes del estudio no sean conscientes de qué se le está observando. Éticamente, este método es aceptable si los participantes permanecen de manera anónima y si el estudio se lleva a cabo en un entorno público, donde las personas normalmente no tienen una expectativa total de la privacidad. Pensemos, como mencionamos hace un momento, en una tienda de abarrotes. Supongamos que lo que el investigador puede hacer en este lugar es observar qué artículos son los que los clientes compran comúnmente. La realidad es que esto es éticamente aceptable y es la razón por la cual la mayoría de los investigadores eligen escenarios públicos para realizar su observación. Este método de recopilación de datos puede ser cualitativo y cuantitativo. Este tipo de investigación correlacional puede consumir mucho tiempo y no siempre permite que exista control sobre las variables. Aplicación de encuestas. Otro tipo de investigación correlacional se da cuando se llevan a cabo encuestas y cuestionarios de los cuales es recopilada la información. Dentro de este tipo de investigación se debe elegir una encuesta o grupo aleatorio de participantes. Las encuestas y los cuestionarios se encuentran entre los métodos más comunes utilizados para una investigación. En este método, una encuesta aleatoria de participantes que completa una encuesta o cuestionarios se relaciona con las variables de interés. El muestreo aleatorio es una parte vital para asegurar la generalizabilidad de los resultados de la encuesta. Utilizar encuestas dentro de la investigación correlacional suele ser altamente conveniente. Sin embargo, si los participantes no son honestos al respecto, pueden alterar resultados finales de la investigación de muchas formas. Archivos de datos. El último tipo de investigación correlacional que puede ser llevado a cabo consiste en analizar los datos recolectados previamente por otros investigadores. Por ejemplo, se puede consultar el registro judicial de una población para predecir
cómo las estadísticas criminales influencian la economía local. Los archivos de consulta suelen estar disponibles en forma gratuita como herramientas de consulta. Sin embargo, para poder establecer una relación correlacional significativa, usualmente se necesita tener acceso a grandes cantidades de información. Estos archivos no son los que contienen datos que han recopilado anteriormente haciendo una investigación similar. Los archivos generalmente están disponibles para los investigadores nuevos. A diferencia de la observación natural, la información recopilada a través de los datos archivados suele ser bastante sencilla. Por ejemplo, contar con el número de personas que se llaman Carlos en los diversos estados de México, según los registros del gobierno, es verdaderamente sencillo. Dentro de este tipo de investigación, los investigadores no tienen control sobre el tipo de información que ha sido registrada y muy probablemente esta información pudiera tener algo de tiempo. El coeficiente de correlación. La correlación entre dos variables se muestra mediante el coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación es una medida estadística que calcula la intensidad de la correlación entre dos variables, es decir, un valor medio entre -1 y +1. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a 1 positivo, existe una correlación positiva entre las dos variables. Y si el valor está cerca de -1, existe una correlación negativa entre las dos variables. De igual manera, cabe mencionar que si la cercanía es a 0, entonces no existirá correlación alguna entre las dos variables que estamos hablando. De acuerdo a lo que mencionamos, acabamos de mencionar, vamos a explicar los tres tipos de correlación que están identificados. ¿Qué es la positiva? Una correlación positiva es cuando la primer variable cuando la primera variable aumenta, la segunda variable necesariamente también va a aumentar. Y cuando la primera variable disminuye, la otra, por consiguiente, va a disminuir en la misma proporción. Esto, ya sea la primera a la segunda o la segunda a la primera, eso va a ser directo. La correlación negativa es literalmente opuesto a la positiva. Cuando una variable aumenta, la segunda disminuye, y cuando la primera variable disminuye, la segunda aumenta, y de manera recíproca, ¿sí? Y la última, que sería sin correlación, que es el último tipo de la investigación correlacional, y es cuando las variables no están correlacionadas. Esto significa que si la primera variable sube o baja, la segunda no va a subir o bajar en la misma proporción. La segunda se maneja de manera independiente. Pasos para una investigación correlacional. Una de las maneras más sencillas de hacer una investigación correlacional es seguir estos sencillos pasos. Primero, define bien el problema que vas a investigar. 2. Elige tu muestra de estudio de acorde a las necesidades de tu proyecto de investigación. 3. Selecciona los instrumentos de evaluación que usarás, ya sea encuestas online,
observación en campo o una investigación documental. 4. Determina cuáles serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso. 5. Recopila los datos que necesite. Y por último, 6. Analiza e interpreta la información para tomar las decisiones de manera correcta. Este último paso suele ser el más complicado porque necesitas ver el escenario de una manera completa. Limitaciones. Puede darse el caso de una correlación espuria, o sea, que aparentemente dos variables estén relacionadas, pero en realidad no es así. En este caso, la explicación no sería solo parcial, sino también sería errónea, requiriéndose una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Generalmente no es tan sencillo determinar cuándo una correlación carece de sentido. Veamos 3 ejemplos de este tipo de investigación. El primero sería un camión de helados. Una buena manera de explicar cómo funciona la investigación correlacional sería pensar en un camioncito de helados, de estos que tienen musiquita. De esta manera, una persona puede aprender a reconocer el sonido particular de un camión de helados, siendo capaz de percibirlo en la distancia. Cuando el sonido del camión se hace más fuerte, la persona es capaz de reconocer que el camión se encuentra más cerca. De esta manera, la variable A sería el sonido del camión y la variable B sería la distancia en la cual está ubicado el camión. En este ejemplo, la correlación es positiva, la que en la medida en que aumenta el sonido del camión, más próxima será la distancia del mismo. Si tuviéramos diferentes sonidos de camiones, una persona sería capaz de reconocerlos todos y relacionarlo con variables diferentes. El segundo ejemplo sería la identificación del autismo en niños. Dentro de esta investigación se utilizó un grupo de estudio con un test diseñado para identificar las diferencias entre los diferentes grupos poblacionales, con el objeto de determinar si existía alguna correlación entre las variables analizadas. Se tomó una muestra de 66 participantes, todos ellos niños de 12 meses de edad. Dentro de estos participantes, 35 niños eran hermanos mayores con diagnóstico clínico de autismo. Los 31 restantes tenían hermanos que no presentaban ningún grado de autismo. A todos los participantes le fue solicitado manipular un objeto para llevar a cabo una tarea determinada y así poder identificar algún tipo de comportamiento normal o anormal. A la edad de 24 o 36 meses, el mismo grupo de niños fue nuevamente analizado con el objetivo de determinar si existía una tendencia al autismo o presentaban problemas de desarrollo. Los resultados indicaron lo siguiente: que los 9 infantes que tenían hermanos autistas fueron también diagnosticados con algún grado de autismo. Una serie de correlaciones para estos niños fueron computadas, incluyendo sus resultados en el test de manipulación inicial y el test llevado a cabo posteriormente.
Se pudo evidenciar como la manipulación atípica de un objeto por parte de un niño de 12 meses que estaba positivamente correlacionada con el diagnóstico posterior del autismo. De igual manera, se encontraba negativamente correlacionada con el desarrollo típico normal del niño. Por último, tendríamos el tercero de los ejemplos y hablamos del racismo en mujeres afroamericanas. Dentro de esta investigación se plantearon 3 preguntas iniciales en relación con las experiencias de las mujeres afroamericanas que podían haber tenido en el pasado. Estas preguntas indagaban sobre las proporciones en que estas mujeres habían experimentado alguna forma de racismo, cuestionando así la relación de estas experiencias con posibles condiciones psicológicas de las mujeres y la capacidad de estas mujeres para mitigar el impacto que el racismo tenía sobre su condición psicológica. La muestra contó con 314 mujeres afroamericanas que respondieron una encuesta escrita diseñada para medir su experiencia con el racismo, las potenciales condiciones psicológicas y derivadas de este fenómeno y la elección de comportamientos para tratar con situaciones de discriminación. Los resultados indicaron la manifestación de numerosas formas de racismo, insulto por parte de compañeros de trabajo, ser ignoradas por vendedores en tiendas departamentales, chistes racistas, entre otros. Estas diferentes formas de racismo fueron reportadas por más del 70% de los participantes. Se evidenció que el racismo era una experiencia común dentro de las mujeres afroamericanas. Todas